Vamos a hacer ahora, como les había dicho, un repaso de lo visto en el curso de introductorio a CCTV, que es muy importante, ya que hay temas que se comparten. Hemos visto una definición de lo que es CCTV. CCTV significa Closed Circuit Television, donde nos explica la misma definición de que es un sistema cerrado, o sea que no hay broadcasting como es en la televisión abierta, sino que el sensor, o sea el video, viaja desde la cámara hasta un espectador o un centro de monitoreo. Vimos las componentes. Un sistema se compone por las cámaras, por el medio enlace y el dispositivo de grabación y visualización. Vimos que se clasificaban según la tecnología en analógicos o IP. En el anterior vimos analógico, hoy vamos a ver lo que es IP. También vimos otras clasificaciones como si son sistemas fijos o sistemas móviles, vehiculares digamos. Si son aislados, o sea que graban solo en el lugar donde está instalado, o que tienen una conexión remota para verlos desde otro lado. Y según el objetivo, ya sea para visualizar, para hacer un análisis, para integrar con otros sistemas, etc. Hemos visto que hay dos tecnologías de sensores. El CCD, que es el más antiguo y que tenía mejor respuesta en imagen. El CMOS, que es más nuevo, tiene mucho menor consumo de potencia y es tecnológicamente más avanzado. Hoy en día el CMOS ya supera ampliamente el CCD, también en lo que es calidad de imagen, por distintas mejoras que se han hecho. Hemos visto componentes ahora de las cámaras. En un elemento común, tanto en IP como en analógico, son los lentes, por eso lo estamos repasando. Hemos visto que hay lentes fijos, lentes varifocales, o sea que se puede cambiar o que tienen un zoom de manera manual. Otros que tienen zoom con motores para cambiarlo de forma remota. Y hemos visto que también hay lentes tipo ojo de pez o gran angular que nos permiten tener una apertura mucho mayor en la escena. Hemos visto la proporción, o sea, la relación entre la distancia focal o zoom y el ángulo. Es bastante obvio esto. A mayor zoom, o sea, a mayor distancia focal, el ángulo de visión es más pequeño. Vemos menor contenido de la escena. Acá tenemos un pequeño gráfico que nos relaciona distancias focales con el ángulo de visión que tenemos con cada lente. Y acá otra pequeña imagen con un ejemplo gráfico. En la parte de abajo ven cómo se ve una imagen desde lejos y cómo se implementa el zoom y se pierde ese ángulo. Hemos visto los formatos de las cámaras que vienen en tipo box, que son customizables en cuanto a lente, soporte y gabinete. Vimos las tipo bullet, que integran absolutamente todo en una solución cerrada, digamos, integral. Tienen infrarrojos, lente y soporte ya en el mismo equipo, lo que hace más práctico a la hora de seleccionar, pero perdemos opciones de customización. Vimos los minidomos que son abiertos, se les dice articulados o en inglés eyeball o ojo, mal dicho ojo de pez, porque se puede mover el ángulo a donde está apuntando, al igual que las bullets, tiene todo integrado. Luego están los minidomos antivandálicos, que son similares al anterior, solo que además tiene una burbuja que recubre la parte del lente, y de esta manera nadie va a poder acceder a cambiarle el ángulo de visualización, y además esta burbuja le proporciona una resistencia mecánica mucho más elevada que las anteriores, la cual está certificada bajo laboratorio según la norma que ven en pantalla, con un determinado golpe, una determinada fuerza. Vimos que están también los domos Pantil Zoom o PTZ, muy populares hoy en día, los cuales sería básicamente una cámara con motores que nos permiten apuntar a la cámara hacia donde nosotros queramos. Vimos también que hay formatos de cámaras tipo ocultas, como la que está a la izquierda, que está escondida entre un PIR, o con distintos tipos de montajes, ya sean HDCI o IP también. Vimos también temas de grabadores, que es un grabador, un video grabador digital. Habíamos visto que se clasificaban por la norma que trabajaba cada uno, que cada marca trabajaba una norma distinta, pero que hoy en día
se tiende a que todos los grabadores trabajen todas las normas. Esto lo vemos hoy como los famosos grabadores Hybrid, los cuales permiten las 4 normas analógicas, y también cámaras IP, que es las que hoy vamos a estar haciendo hincapié. Hemos visto que las funciones del grabador, entre otras, es recibir el video de los canales, ya sean analógicos o IP, digitalizan este video. En el caso que venga analógico, la señal analógica la digitaliza para grabarla y visualizarla ya en un formato digital, o sea, en datos de computadora, en ceros y unos, ¿sí? Como archivos. También hemos visto que nos permitían controlar el movimiento de los domos a través de HLCBI, a través del cable coaxilo de los balones, los domos PTZ-HLCBI. En este caso, que vamos hoy a estar hablando sobre IP, también nos permite controlar domos IP, obviamente. Hay modelos con entradas de audio para micrófonos, hay modelos con entradas y salidas de alarma, para poder hacer una integración con otros tipos de sistemas. Hemos visto algunas características de la digitalización, que esto sí es importante repasarlo bien de lleno hoy, ya que este trabajo de digitalización, antes en los analógicos, en los grabadores analógicos, lo hacían los grabadores, porque recibían el video analógico, y lo digitalizaban para transformarlo en archivos. En lo que respecta a las soluciones cámaras IP, ya la digitalización la hace directamente la cámara, o sea que lo único que hacen es transferirse paquetes de archivos. Eso lo vamos a ver bien más adelante. Por el momento, hagamos hincapié en estos datos, que son el formato de la compresión, o sea, en qué extensión de archivo, digamos, va a tener mi video. Qué resolución va a tener el video, si 1 megapíxel o 720, 2 megapíxeles o 1080, 4 megapíxeles, 8 megapíxeles, etc. También podremos configurarle la frecuencia, que son las cantidades de imágenes por segundo, o cuadros por segundo, o frames per second en inglés, que me viene a dar de alguna manera la fluidez de mi video. Nosotros, para considerar un video en tiempo real o realmente fluido, tienen que haber por encima de los 24 cuadros por segundo. Eso es una cuestión física de la velocidad con la que el ojo humano integra la cantidad de imágenes que ve por segundo. Ya a partir de las 24 imágenes por segundo lo vemos como si fuera una imagen fluida, un video fluido, mejor dicho. Ya de ahí para abajo vamos a ver que se empieza a trastabillar o a trabar o a robotizar de alguna manera la imagen. Pero para fines de seguridad, 15 cuadros por segundo es algo que se ve relativamente bien y nos permite, al bajar esta tasa, poder ahorrar espacio. Luego está este otro dato, que es la tasa de bits. La tasa de bits se mide en megabits o en kilobits por segundo. Y este es el tamaño en ancho de banda ya digital, o sea, en tamaño de tráfico de datos, que nos va a estar ocupando este flujo de video en nuestra red. Ya vamos a ver más adelante cómo. Y es proporcional a todos los datos anteriores que vimos, al formato, a la resolución y a la frecuencia. Abajo dice en H264, verán que si tengo una cámara de 1 megapíxel en tiempo real, o sea en 25 cuadros, me ocupa 2 megabits por segundo. En H265, que es otro formato de video que comprime mejor el video, para que se den una idea, es como tener un CD de audio viejo y un CD de audio en MP3. El MP3 comprime mucho más la misma cantidad de audio. Bueno, en este caso el H265 toma la mitad, o sea, ocupa la mitad de espacio que el H264. Vean que dice, vean 1 megapíxel a 25 cuadros, en lugar de ocupar 2 megabits por segundo, ocupa 1 megabit por segundo. Eso nos permite ahorrar tanto espacio en el disco rígido cuando vayamos a grabar, como también en ancho de banda de la red. Abajo aclara, los megabits por segundo es el ancho de banda que necesitaremos para transmitir ese flujo de video. Entonces, ahora seguimos con la clasificación de los sistemas, pero para poder adentrarnos en los sistemas de CCTV IP necesitamos saber cómo funcionan estas redes.
Y para eso vamos a hacer una muy breve introducción con los conceptos que son necesarios saber para entender de cómo es que funcionan las redes. O sea, ¿qué es una red de datos? Yendo bien de lo básico, una red de datos es un conjunto, como dice la diapositiva, de dispositivos interconectados a través de un medio que intercambian mensajes, comparten recursos y se rigen con un protocolo para comunicarse. Eso es muy importante destacar el tema protocolos. Acá en el esquema ven que hay un medio, un mensaje que va y viene a través de la red y los dispositivos que se están comunicando. Básicamente es eso. Lo más complicado que puede llegar a haber dentro de estas comunicaciones son los protocolos. Hay muchos protocolos de comunicación en las redes que nos aseguran que los mensajes lleguen de forma correcta y hay distintos protocolos, por ejemplo, que tienen un método para saber si ese mensaje llegó de manera correcta o no. En eso no vamos a hacer mucho hincapié, porque no viene al caso. Vamos a ver solamente conceptos que nos ayuden a poder comprender y configurar una red básica para lo que respecta al CCTV. Los tipos de redes que podemos encontrar se clasifican por tamaño principalmente. Todos hemos escuchado hablar de la LAN y de la WAN cuando tenemos un router hogareño en la mano. La LAN es un área de red local, o sea que vendría a ser nuestros hogares, nuestras oficinas o un comercio, lo que fuera, pero es lo que estaría dentro de lo que se comunica a través de un router. Todos conocemos lo que es un router, pero más adelante vamos a hacer una pequeña descripción de sus funciones. ¿Qué características tiene una LAN? Es un área restringida, tiene carácter privado, o sea que no todo el mundo puede acceder. No requiere de internet para la comunicación dentro de la LAN, o sea que yo puedo tener una red local totalmente incomunicada del mundo exterior, pero que sigue existiendo como LAN. Los ejemplos más comunes, como les comentaba, oficinas, hogares, edificios de una empresa. Luego está la WLAN, que sería una LAN wireless. La MAN, que es mundial, CAN, PAN, otras redes que no vamos a hacer hincapié porque no nos interesa. La WAN, que sí hemos visto cuando estamos configurando un router. La WAN ya viene a ser un área amplia, un área más grande, que sería la que abarca o intercomunica a todas las demás LAN. O sea que las LAN son bloques chiquitos de redes pequeñas, y la WAN es una red mucho más grande que intercomunica a todas las distintas LAN. Finalmente tenemos las VLAN, la B corta LAN, que vienen a ser redes virtuales, redes locales virtuales, que no precisamente están en un área físicamente restringida, sino que pueden estar dispersas en el planeta, pero que lógicamente se consideren como si fueran una red local por distintas asociaciones, restricciones o permisos que se hacen de manera virtual para que solamente estas computadoras, aunque estén esparcidas en el mundo, se vean entre sí como si estuviesen en una LAN. Esa sería básicamente la explicación en pocas palabras de lo que es una VLAN. Como aclara bien abajo, todos los enlaces de la WAN, o sea, de la red amplia, se basan en las redes que nos proveen los proveedores de servicios de Internet, o llamados en inglés Internet Service Providers, o ISP. Verán remarcadas en rojo las siglas que más van a estar viendo comúnmente. Los proveedores de Internet entonces se encargan de unir todas las LAN bajo unos nodos muy grandes de conexiones que interconectan todas estas redes hacia la conexión internacional de la que sale el país hacia las demás redes mundiales. Como les decía, en los demás tipos de redes no vamos a hacer hincapié porque no vienen al caso práctico y no quiero marearlos con contenidos que no van a aportar, digamos, al fin del curso.
Acá vemos un pequeño esquema que hace una, una gráfica de lo que les explicaba recientemente. Ven pintado con amarillito lo que serían distintas LAN, donde hay dispositivos. Estos dispositivos dentro de cada LAN se ven entre sí, pero no ven a dispositivos de otras redes o LANes, sino que están intercomunicadas de alguna manera por esta WAN, donde estaría la Internet, que intercomunica a todas las redes. Pero si no proveemos de los, digamos, permisos o configuraciones necesarias, estas redes no se van a ver entre sí, sino que se van a intercomunicar a través de la interfaz que las une, que son los routers. Ya vamos a ver más adelante cómo es que trabajan. Componentes de una red. Vimos entonces que tenemos dispositivos que se intercomunican, tenemos medios de comunicación y finalmente tenemos servicios. Es importante destacar que si bien una red, habrán visto en dibujitos de esquemas de internet, que hay cablecitos que interconectan absolutamente todo con todo. Imagínense que uno cuando tiene que enviar un mensaje desde un dispositivo que está acá hacia un dispositivo que está, qué sé yo, en Brasil, hay alguna forma de que el que está enviando el mensaje encuentre el camino más rápido para llegar a Brasil y que no pase, por ejemplo, por China, Europa y luego a Brasil, porque sería eficientemente muy pobre. Por eso es que existen protocolos que se dedican a descubrir, digamos, el camino más rápido y que se ocupa de que llegue en el menor tiempo estimado posible. Pero de nuevo, no vamos a entrar mucho en detalle en el protocolo en sí. Vamos a ver si el tema que nos interesa a nosotros, que son dispositivos, los medios, que vendrían a ser los elementos físicos, dispositivos es algo tangible, los medios también, son cables y aparatos, básicamente. Después hay otra componente que es intangible, que son los servicios y los procesos, que son los software que se encargan de establecer estas comunicaciones entre los distintos dispositivos. Continuamos entonces, acá tenemos un pequeño ejemplo del esquema de cómo se interconectan los dispositivos con una red. Todos los que están remarcados con una sombra naranja son dispositivos. Acá tenemos ahora remarcado con naranja los que serían los medios. Estos, si bien se grafican con líneas, pueden representar cables, pueden representar fibra óptica, pueden representar enlaces inalámbricos, entre otros. Y finalmente, acá vemos cómo estarían orientados, cómo estarían representados los software, los servicios y las reglas, o sea, procesos y protocolos, que son intangibles, o sea, que están escritos dentro de los dispositivos, tanto los dispositivos clientes, que son los que vemos con dibujitos de computadoras o teléfonos o servidores, como también en los dispositivos que tienen las flechitas, que son routers y switches. Ya vamos a ver qué es lo que son, pero estos dispositivos llamados intermedios o intermediarios son los que tienen todo este paquete de reglas y de procesos que se encargan de ver por qué canal, por qué ruta es más práctico o más rápido enviar los mensajes, y también se encargan de ver para quién lo tiene, a quién se lo tiene que enviar, a través de qué dispositivo tiene que pasar para llegar a ese remitente, a ese destinatario, perdón, y, y todas las reglas y filtros que hagan falta de por medio, según la privacidad quizás que pueda llegar a tener este mensaje. Vamos a ver ahora entonces tema medios. Los medios son básicamente los canales de comunicación que tienen entre dispositivos ya sean dispositivos clientes o dispositivos intermediarios. Estos medios pueden ser físicos, de cobre, se llama cobre, pero no precisamente tienen que ser de cobre, sino pueden ser aleaciones de cobre y aluminio. Dentro de estos medios, que son básicamente el cable UTP que todos conocemos,
con distintas categorías. Los datos binarios, o sea, los ceros y unos, están codificados en trenes de pulsos eléctricos que se ven en un osciloscopio como el gráfico de arriba a la derecha. Esos son todos pulsitos que luego son recibidos del otro lado y decodificados como ceros y unos y transformados en datos y así en archivos y en la información que tiene que ser procesada por ahí sí, el destinatario. Después también tenemos otro medio que es la fibra óptica. La fibra óptica trabaja con un medio que es distinto al cobre. El medio de la fibra óptica no es conductor. Suele ser compuesta por vidrio o hoy en día por plásticos. Estos plásticos tienen una particularidad que es importante en la construcción, un índice físico llamado índice de refracción. Este índice de refracción es, digamos, la propiedad que tiene este plástico de hacer rebotar la luz dentro del pelo de fibra y que no se escape. Hay un determinado ángulo, llamado ángulo de Brewster, donde nosotros, si te pegamos con ese rayo de luz en ese ángulo determinado, el haz de luz se queda rebotando siempre con ese ángulo dentro de la fibra sin salir de la misma. Si es superado obviamente este ángulo, se refracta y una parte de la luz se pierde hacia el exterior de la fibra. Es por eso que es importante este ángulo. No es algo que debamos conocer, digamos, o sea que todo esto ya está, cuando compramos la fibra y los módulos de fibra, ya está estipulado y diseñado, pero como dato de color es bueno saberlo. Estos pulsos de luz son visibles o infrarrojos y nos permiten tener mucha mayor velocidad y alcance que los medios de cobre, dado que acá no estamos moviendo electrones físicos, ni tenemos pérdidas de calor por corrientes, ni nada por el estilo, lo que nos permite tener velocidades de conmutación en binaria, o sea, de los ceros y unos de prendido y apagado, como si fuera un Morse, muchísimo más rápida que el eléctrico. Finalmente, tenemos los medios inalámbricos, que viajan en principio a través del aire, pero pueden atravesar muchos tipos de materiales. Estos son patrones de ondas electromagnéticas, como si fueran las ondas de radio, ya sea de FM o AM, por ejemplo, solo que en lugar de ser analógicas, como es el FM y el AM, son moduladas de forma digital, o sea, de forma binaria. Esto es como si tuviéramos en un barco y quisiéramos hacer señales en código Morse con una lámpara. Bueno, es muy similar, solo que lo hacen con frecuencias que no podemos ver, que rondan en los gigahertz generalmente, y parpadean, por decirlo de alguna manera, muy rápido, extremadamente rápido, y de esa manera con cada parpadeo nos dan estos ceros y unos, que son los trenes de pulsos electromagnéticos, digamos, que son traducidos del otro lado en los datos que queremos recibir y traducir a la información necesaria. Ven abajo a la derecha que hay un pequeño gráfico que muestra 3 distintos tipos de modulaciones. Seguimos entonces, acá tenemos algunas imágenes de los medios, de los que se está charlando. Tenemos arriba el dibujo de unos distintos cables UTP, abajo unos distintos tipos de conectores y de fibras ópticas, y finalmente abajo algunos dispositivos inalámbricos, que imagínense que es muy difícil hacer un dibujo de una onda electromagnética, así que vemos las antenitas de los dispositivos que trabajan con este medio. Yendo ahora a lo que es medio de cobre, que es el más utilizado, los que trabajan en analógico utilizan este medio, no para comunicación digital, sino para comunicación analógica entre una cámara analógica y el grabador, ya que lo usan gracias a los balones, que nos adaptan la impedancia entre un coaxil y un UTP. Eso lo hemos visto en el curso anterior. En fin, en el tema este que nos trae ahora a medios digitales o a medios IP, es muy importante cómo están armados los cables,
ya que llevan un determinado orden para que estos se puedan comunicar de forma correcta. En ambos extremos, ahora sí o sí, tienen que haber fichas RJ45, que son las que tienen el clip, que todos conocemos. Hay varios tipos de cables, como UTP, FTP o STP. Poseen dos normas para el conexionado, la serie A o la serie B. Eso lo pueden ver en cualquier página con un dibujito que les muestra según el color del cable, dónde va cada cable. Y se pueden disponer de forma directa o cruzada. La forma directa sería en que los dos extremos están iguales y la forma cruzada es que están opuestos. En líneas generales van a trabajar siempre con conexiones de forma directa, o sea que los dos extremos estén igual dispuestos en la ficha. Las conexiones cruzadas se suelen utilizar cuando estamos conectando dos dispositivos que son exactamente iguales, pero son muy raros casos y de cualquiera de las dos maneras hoy en día funcionan gracias al protocolo mismo de comunicación. En cuanto a las categorías, vamos a ver que hay muchas categorías, son 6 o 7, si mal no recuerdo. La diferencia entre cada una de las categorías del cable es la construcción física del cable y la frecuencia en las que nos permite trabajar cada tipo de cable. Ya sea frecuencia en megahertz, o sea, en cantidad en frecuencia eléctrica, por decirlo de alguna manera, y en tasa de bits, que sería una especie de frecuencia de datos enviados, lo que antes se conocía como baudios, por ejemplo. Con categoría 5, categoría 5E, podemos alcanzar hasta los 1000 megabits por segundo, que es la velocidad más utilizada como límite o tope en la mayoría de routers o switches. Y luego están los categorías 6, que cuentan con un separador físico plástico que separa los 4 pares trenzados del UTP. Si bien todavía no llegué a ese esquema, todos sabrán que el UTP tiene 4 pares de hilos, o sea, en total son 8 hilos, dispuestos en 4 pares que vienen en trenzas. En la categoría 6 hay un separador que es como una especie de cruz en el medio del cable, una cruz plástica que atraviesa todo el cable, y separa a estos 4 pares, y de esta manera nos permite que haya menos interferencia electromagnética entre pares, permitiendo así velocidades de tasas de datos mucho más elevadas, hasta 10.000 megabits por segundo, o su equivalente 10 gigabits por segundo. Vemos acá cómo se arma el UTP. Como les comentaba antes, el cable que esté mal armado no va a dañar a los equipos, pero tampoco va a permitir una correcta comunicación, ya que directamente no van a llegar de manera correcta los mensajes. Acá vemos en el gráfico de arriba a la derecha cómo se disponen según la serie A o la serie B. Vemos que en los cruzados el extremo va cruzado, y acá dicen en el cuadrito de abajo a la derecha en qué aplicaciones se utiliza cuando son directos o cuando son cruzados. Y en el gráfico de la izquierda vemos cómo está el cable de categoría 5 o 5E, y el de abajo que tiene además el separador o este nervio de plástico que tiene en el medio con forma de cruz. Una herramienta que vamos a utilizar todos los que trabajemos con redes o bien los que hagamos fichas para los balones analógicos es la crimpeadora RJ45, es esta herramienta que vemos a la izquierda. Vienen en metálicas y plásticas también, y por lo general tienen lugares para tanto el conector RJ45 como también para los conectores de teléfono, de líneas telefónicas. Básicamente lo que hace esta herramienta, una vez que nosotros le pusimos todos los cables dentro de la ficha en el orden correcto y le damos con la pinza, lo que hace es levantar las chapitas de cobre que ya tiene la ficha, que es la que viene en el medio de la imagen. Esas chapitas de cobre se clavan en cada uno de los cables donde estaban dispuestos, y de esa manera ya quedan fijados gracias a esa chapa de cobre que se clavó,
y además a un pequeño sujetador plástico que tiene en el medio de la panza de la ficha, que también se levanta y agarra físicamente al cable para que este no se suelte. Un detalle para hacer conexiones más prolijas, a estas fichas, cuando se las crimpea, cuando se arma el cable, se le suele también poner un capuchón de goma, que es como una especie de chupete, que se pone antes de poner la ficha, obviamente. Y este capuchón, además de permitir que sea más estético, hace que no se nos trabe la palanca que tiene en la parte de arriba la ficha, la que nos permite sacar la ficha de red una vez que está conectada. Con los capuchoncitos de goma permitimos que esta palanca no se trabe con nada cuando quizás estamos tironeando un cable y no se nos parta esta palanquita de fijación, que suele hacer renegar muchísimo una vez que se parte, porque después se suelta y no sabemos si la red se cayó porque no hay internet o porque se sacó la ficha y tenemos que andar acomodándola. Ese capuchoncito sale unos centavos y nos permite ahorrarnos a futuro un montón de dolores de cabeza, así que les recomiendo que al armar estos cables usen estos accesorios. Para poder definir qué medio vamos a utilizar en nuestra conexión de red, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Más que nada para hacer nuestro sistema lo más eficiente posible. Y digo eficiente no solamente en cuanto a funcionalidad, o sea, la buena transmisión de los datos, sino también eficiente en el sentido de que no sobredimensionemos el enlace y no se nos haga caro al divino botón. Entonces, para eso tenemos que considerar la distancia en la cual vamos a transmitir la señal, el ambiente en el cual va a estar instalado el medio, la cantidad de datos, o ahora que ya conocemos cómo se llama, los megabits por segundo, o la velocidad o ancho de banda que vamos a necesitar, y por supuesto, como decía antes, el costo del medio y el costo de la instalación. Vamos a ver para cada uno de los medios que vamos a necesitar distintos medios según sea la distancia que necesitemos cubrir. Generalmente los medios inalámbricos, volvemos acá, los medios inalámbricos nos suelen ahorrar mucho dolor de cabeza a la hora de hacer las instalaciones, porque solamente tenemos que instalar una, dos o tres antenas y bajar con un cable de la antena a los lugares donde estemos parados. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Pero estas antenitas suelen tener algunos inconvenientes, como ruidos, interferencias, limitaciones en ancho de banda, obstrucciones físicas, que si quizás las antenas no se están viendo, no se pueden comunicar, etcétera, pero nos permiten cubrir mucha mayor distancia y ahorrarnos todo el tramo de instalación. En cuanto al cobre, tenemos una limitación muy grande. Si estamos trabajando en 1000 megabits, que es la distancia, esta distancia no puede superar los 100 metros por norma, 100 metros entre dispositivos, o sea que si tenemos un dispositivo acá y a una cuadra otro dispositivo, vamos a poder conectarlos, y del dispositivo que está en la esquina podemos interconectar otro en la otra esquina, etcétera. Pero no podemos tirar un cable a 200 metros porque no va a llegar la información directamente. Y el otro medio, que era la fibra óptica, necesita un transductor llamado media converter. El media converter es un aparatito pequeño que tiene por un lado un conector de red y por otro lado un conector de fibra óptica. Simplemente nos convierte de un medio a otro. Y con el de fibra óptica, si tenemos dónde instalarlo, por dónde llevarlo, etcétera, vamos a poder hacer instalaciones mucho más lejos y sin ninguna limitación de ancho de banda. Cuando digo mucho más lejos, estamos hablando de más de 20 kilómetros, según el tipo de fibra y de transductor que estemos usando, hasta los cientos de kilómetros. Vamos ahora sí a hablar sobre los dispositivos que se intercomunican. Como les comenté antes, tenemos dispositivos intermedios, que son los que gestionan las comunicaciones y se encargan de establecer las rutas de los mensajes. Para establecer estas rutas trabajan con la dirección
del destino y del remitente, y así determina la ruta. Y luego están los dispositivos de usuario, o dispositivos finales, que se encargan de trabajar, de hacer de interfaz entre el humano, entre el que está usando, y toda la red de comunicaciones o todos los dispositivos intermedios que están entre el remitente y el destinatario del mensaje. Dentro de los dispositivos intermedios tenemos los más populares, que son los que vemos en pantalla, el router que todos conocemos. La función principal del router como router, netamente router, o también en inglés llamado gateway, lo que hace es interconectar dos redes, una LAN con otra LAN, quizás, o una LAN con una WAN. O sea que hace de traductor, por decirlo de alguna manera, entre la red de mi casa y la red que está afuera o en la internet. Eso sí, el que se encarga de conectarnos con el proveedor de ISP es el módem. El módem es el que tiene un determinado protocolo de comunicación y que tiene los permisos y las credenciales para conectarse al nodo de nuestro proveedor de internet. Luego, nosotros desde el módem, con el puerto WAN, nos conectaremos al router, que luego hace de traductor para nuestra red privada. El switch es un dispositivo que permite interconectar equipos dentro de una misma LAN, o sea que no me hace de traductor con redes de afuera, sino que solamente me une y hace que se vean equipos que están dentro de una misma red privada. Y finalmente el access point son los equipos que nos permiten ingresar a esta LAN, ¿ok? A la LAN, pero de forma inalámbrica. O sea que sería una especie de switch con antenas para entrar de forma inalámbrica. Habrán visto que hoy en día, cuando contratamos algún servicio de internet a Telecentro, perdón, no tengo que tirar archivos, eso después lo vamos a editar, a distintos proveedores, dije ese ejemplo en particular porque sé que vienen así los dispositivos. Los dispositivos que ellos nos otorgan para conectarnos a internet son integrales, o sea que ya tienen metido dentro del aparato un router, tienen un modem, un switch y un access point, un todo en uno. Tiene la parte de router porque se intercomunica con una red exterior, tiene la parte de modem porque por lo general son cable modems y ya se comunican con el nodo de nuestro proveedor de internet. Tiene la parte de switch porque habrán visto que por lo general tiene 4 o 6 puertos en la parte de atrás, que no importa donde yo conecte las computadoras, las notebooks o lo que fuere, van a verse entre sí, o sea que tiene un switch metido también. Y también tiene un access point, porque habrán visto que todos se pueden conectar con los celulares, con las notebooks, de forma inalámbrica. O sea que los equipos, que nosotros hoy llamamos routers o modems, de manera popular, tienen estas 4 componentes metidas y que trabajan en simultáneo dentro de nuestra red hogareña. Continuamos. Los dispositivos ahora finales o de usuario, llamados host, son host tanto los que estén en el origen del mensaje o en el destino del mensaje. Y cuando un host se quiere comunicar con otro, básicamente lo que hace es enviar un mensaje con una determinada dirección al pie del mensaje. Es como si fuera una carta. En el protocolo TCP/IP, cuando dos dispositivos se quieren comunicar, es como si se enviaran una carta donde en una parte de ese mensaje digital o paquete de datos está especificada la dirección a la cual debe ir, y en otra parte la dirección de donde viene. ¿Qué direcciones son estas? Son las IP, que todos conoceremos en mayor o menor medida, pero básicamente son números que nos indican direcciones hacia dónde y de dónde se envían los mensajes. Dentro del protocolo TCP/IP, sí es importante destacar que tiene
un procedimiento para asegurarse de que el mensaje llegó de manera correcta. Ese procedimiento en inglés se llama acknowledge, o en la sigla ACK, y es un pequeño mensaje que básicamente es como si yo le dijera al vecino de enfrente, che, ¿te llegó el diario hoy a la mañana? Y hasta que no me responda, sí, me llegó, ok, no me aseguro de que realmente le llegó el mensaje. Entonces, si no le llega esta devolución o este ok, me llegó, se lo vuelve a enviar. Y así hasta que no le llegue la confirmación, digamos, del recibido, no va a seguir reenviándole el mensaje una cantidad de intentos prefijada. Así trabaja el TCP. Hay otro formato o protocolo de comunicación en redes que se llama UDP y es el que generalmente se usa no para la transmisión de datos, de paquetes de datos, sino para la transmisión de datos multimedia, o sea, lo que vendría a ser audio o video. Cuando nosotros pedimos, por ejemplo, un streaming a YouTube, le pedimos bajar un video a YouTube, o pedimos un video en nuestros proveedores de cables, un video on demand, este video se envía a través de UDP, que es muy similar al TCP, solo que no tiene esta particularidad de la confirmación de la recepción del mensaje. Simplemente envía, y del otro lado recibe, sin preguntar si realmente llegó en las condiciones que debían llegar. Y fíjense que se usa con servicios que ya no son tan críticos como ver una serie en internet. Y por supuesto acá, como dice en el chat, es mucho más liviano, es mucho más ágil para la comunicación, ya que no tengo que andar esperando que del otro lado me confirmen, simplemente envío, es para enviar datos pesados, es para enviar datos generalmente de video o de audio. Y luego también tenemos otro formato que es llamado RTSP, que en inglés significa Real Time Streaming Protocol, y es el que utilizamos para lo que son cámaras IP. Este protocolo es una especie de mezcla entre el TCP y el UDP, porque si bien vamos a querer enviar video de la manera más rápida posible, como el UDP, también necesitamos enviar algunos paquetes de datos importantes, como pueden ser temas de configuraciones de las cámaras, o temas de alertas, o de sesión, etc. Así que lo que quería recalcar es eso. Existe el TCP/IP, existe el UDP. El TCP se usa para datos, el UDP se usa para montones de datos de video generalmente, sin confirmación. Y el RTSP, que es el que usamos en seguridad, que hace como una especie de mezcla entre los dos. Seguimos entonces con los tipos de dispositivos. Dijimos que los dispositivos de usuario son los dispositivos finales que tienen el software cargado para comunicarse a través de la red. Estos son computadoras, impresoras, teléfonos VoIP, cámaras de seguridad, dispositivos portátiles, etc. Acá vemos un pequeño esquema de cómo se intercomunican en las redes modernas los dispositivos que pueden actuar como clientes o servidores. Se le llama cliente a un dispositivo que está solicitando un recurso y se llama servidor al dispositivo que ofrece o le da el recurso a los clientes. Generalmente las cámaras son dispositivos netamente servidores, ya que toman video y se lo dan a quien se le esté pidiendo. Y luego tenemos dispositivos clientes como los celulares, las tablets o las computadoras, que son los que le piden el video a las cámaras. Y después tenemos dispositivos que son como mixtos, que serían los grabadores o NVRs. NVR significa Network Video Recorder. Estos funcionan tanto como clientes, cuando le piden el video a las cámaras para grabarlo, y también como servidores cuando nosotros desde la PC queremos ver las grabaciones que tiene el grabador. Entonces vendrían a funcionar como ambos. Pero lo importante acá es recalcar que el cliente es el que solicita algo y el servidor es el que lo ofrece.
Ahora vamos a hablar un poquito de algunos nombres y algunas cuestiones que vamos a ver en las configuraciones de los equipos y que es importante saber de qué se tratan, ya que nos permiten hacer las configuraciones necesarias para visualizar nuestras cámaras desde afuera de nuestra red local, o sea, para verlas desde afuera de nuestra LAN. Como vieron antes, y les había comentado, para poder ver o acceder a recursos que están dentro de una LAN, para verlas desde afuera hay que hacer una serie de configuraciones internas, que son configuraciones que se hacen dentro del router. Acuérdense que el router es el que se encarga de traducir lo que está en la WAN y lo que está en la LAN. Entonces nosotros vamos a necesitar hacer alguna configuración dentro de este router para poder ver algunas cosas que nosotros querramos desde afuera de nuestra red. Una de las herramientas que disponemos para esto es el DNS. DNS significa Domain Name Service, y básicamente lo que hace es tomar una dirección de IP, que es un número, la dirección de IP es un número, y le pone un nombre que es una palabra, que puede ser, qué sé yo, Fontana. Este se compone por una red de servidores que están en lugares remotos en el planeta, y estos servidores tienen los programas necesarios para linkear, digamos, estos nombres con las direcciones IP. Luego hay otro servicio que es el DNS dinámico, que se encarga de poder ponerle siempre el mismo nombre a una IP, aunque la IP vaya variando con el tiempo. Porque dentro de la WAN, o sea, nuestros servidores, en la parte de los servidores de Internet, de proveedores de Internet, mejor dicho, el proveedor de Internet a nosotros nos asigna una IP a nuestro router, que es la comúnmente, popularmente llamada IP pública. Y esta IP pública es una IP que suele estar fija, generalmente, pero según el proveedor de servicios, puede que al reiniciar el router esta IP cambie. Entonces vamos a tener una IP pública dinámica. Se llama dinámica cuando no es fija, o sea que va a ir variando con el tiempo. Para eso, en caso de que tengamos una IP que varíe con el tiempo, es que necesitamos usar el DNS dinámico, que va ajustando, digamos, independientemente de los cambios que tengamos en nuestra IP, y le deja siempre el mismo nombre en palabras, o sea, Fontana. Entonces yo voy a tener la IP de mi casa, por ejemplo, que vamos a hacerla rápida. Supongamos que la IP de mi casa es 7, pero yo la veo desde afuera como Fontana. El día de mañana, si la IP ahora no es más 7, es 54, porque mi proveedor de internet me la cambió. Yo no importa cómo me la cambie, de afuera la voy a seguir viendo con Fontana. Y yo voy a poner en la barra del explorador Fontana y voy a seguir entrando a la red de mi casa. Luego, internamente, cuando estamos configurando una red dentro de una LAN, tenemos el direccionamiento que es el número de IP, ya ahora sí, no el nombre, sino el número, que le damos a los dispositivos. En Windows vamos a ver que tenemos en la parte de propiedades de la red, esta ventanita que si ven tiene una opción ahí para poner el método de asignación de esta dirección. Lo podemos poner en modo automático, que en modo automático formalmente se llama DHCP, y lo que hace cuando está en modo automático es tomar una dirección que me dé el router. Como les dije antes, el router es el que se encarga de traducir entre la WAN y la LAN, y también se encarga de gestionar internamente la red. Si nosotros ponemos entonces a la computadora o al dispositivo que fuere en modo automático o DHCP, va a tomar una IP que le va a dar el router. El router le va a decir, bueno, vos de ahora en más vas a tener la IP tanto. Y lo más probable es que cada vez que reiniciemos la computadora, esa IP vaya cambiando porque tiene un grupito de IPs llamado pool del DHCP, que es las direcciones que tiene disponibles para darle a los dispositivos.
Y después el otro direccionamiento posible es el estático, que es donde cuando le dejamos una IP, un número de IP fija a nuestra computadora o al dispositivo que sea. Al tratarse de cámaras y de grabadores, generalmente si no se quieren complicar la vida porque quieren hacer la instalación lo más rápido posible, simplemente configuren todo en DHCP, tanto el equipo como las cámaras y van a trabajar de la mejor manera. Generalmente las cámaras se recomienda poner IP fijas, perdón, para que tengan un número fijo y el grabador siempre llame al mismo número. Y al grabador sí pónganlo en DHCP porque ya nos es indiferente qué número tenga. Hay otro nombre, otra sigla importante que van a ver por ahí dando vueltas, que es el NAT. El NAT ahora sí es la traducción que hace el router entre las direcciones de IP y de la LAN, o sea privadas, y la IP pública, para que se puedan enviar estos paquetes al exterior. Y en la tablita que vemos a la derecha, vemos donde nosotros vamos a poder configurar lo que popularmente se llama como forwardeo de puertos o redireccionamiento de puertos o apertura de puertos, que son los numeritos de puertos que dejamos abiertos al router en caso de que querramos dejarlos abiertos y así esos puertos luego los podremos ver desde afuera. No vamos a hacer mucho hincapié en esto, no vamos a ver cómo se hace. Para los que tengan mayor interés, les vamos a dejar en el webinar, cuando lo carguemos en YouTube, un enlace para que puedan acceder al instructivo que explica cómo hacer estas conexiones. Finalmente tenemos otro servicio que es el P2P o peer-to-peer o red de a pares. El peer-to-peer es una conexión que se da de manera directa entre dos dispositivos, ya sean computadoras, sean cámaras y grabadores, sean celulares y grabadores, sean celulares y cámaras, etcétera. Se interconectan todos entre todos, utilizan a los mismos dispositivos para saltar de uno a otro. Esto trae algunas cuestiones de seguridad, que por ejemplo en Alemania el servicio P2P está prohibido, está deshabilitado directamente por estas cuestiones de brecha de seguridad que pueden llegar a traer, pero acá todavía funciona muy bien y nadie se ha metido a hacer despelote con esto, así que seguimos utilizándolo. Han visto en el pasar del tiempo que esto ha surgido popularmente cuando estaba esta aplicación para bajar música de internet, que la bajábamos directamente de la persona que tenía el archivo del tema de música o de la película que nosotros queríamos bajar. El tipo la tenía en su computadora, nosotros nos conectábamos de forma directa con su computadora, a través de distintos nodos, obviamente, y esa sería el concepto del P2P, comunicación directa. En Dahua y en todos los equipos que nosotros trabajamos que tienen servicio de P2P para ver las cámaras de forma remota, hay unos servidores que están en otros países, en Brasil y en China, que estos servidores se encargan de hacer este enlace entre nuestro celular y la cámara la cual queremos ver. Pero la transmisión del video va a ser de forma directa entre el celular y la cámara. Eso es importante destacarlo. No obstante, en caso de que estos servidores se lleguen a caer en algún momento, obviamente va a caer el servicio, se va a perder la sesión y esa conexión se va a perder. Es por eso que el P2P es un servicio de conexión remota muy bueno para usuarios comunes, de hogares o de pequeñas oficinas, que no sean servicios de videovigilancia críticos, quizás como un centro de monitoreo de un municipio, por ejemplo, ya que es gratuito y es muy práctico, pero de nuevo estamos atados a la disponibilidad física de estos servidores que están en otras partes del mundo. Por acá me preguntaban si hace falta hacer alguna configuración. No. La idea del P2P precisamente es facilitarles lo mayor posible la configuración del acceso remoto.
No hace falta cambiar nada, no importa que varíe o no la IP, ya que los que se encargan de hacer la sesión son estos servidores que están en otros países. Eh, Simplemente basta con abrir el menú del grabador, ya sea a través de la IP o a través de la salida de video que tiene. Vamos a ver que tiene un pequeño código de QR con cuadraditos. Lo vamos a escanear con nuestra aplicación de Dahua del celular y automáticamente en cuestión de segundos vamos a estar visualizando las cámaras. Otra cuestión que voy a comentar ahora, y tomen nota los que lo estén haciendo. Hay algunas medidas de seguridad, ahora que estamos hablando de seguridad, muy importantes. Habrán visto, no sé si fue alguno acá presente afectado por la última ola de hackeos que hubo en equipos. Esto se debe principalmente a que los instaladores no cambian las credenciales que vienen de fábrica, que suelen ser admin, entre otras. No suelen cambiarlas, las dejan como vienen de fábrica. También dejan los puertos, el puerto TCP y el puerto RTCP, vienen con un valor de fábrica que es siempre mismo. Por favor, cuando hagan una instalación, cámbienlo ese puerto. Cambiando las credenciales y esos puertos ya hay muchísimas chances de que no sean vulnerados por algún programa que se ocupe de ir probando a ver si alguien dejó los puertos de fábrica y se mete a hackear. No es una persona que está sentada metiéndose en todos los grabadores, sino que es un programita que se encarga de ir probando en todas las direcciones IP que encuentre, si alguien dejó tal puerto abierto, con el mismo puerto de fábrica, con las contraseñas de fábrica. En caso de que lo hayan dejado, están totalmente vulnerables. Es por eso que hay que cambiarlo. Por ahí me preguntan si el DAWA DNS es gratuito. Hasta hace un par de meses era un servicio que daba DAWA gratuito, te daba una cuenta para utilizar gratis. Esto hace poco lo han suspendido, de ahora en más es pago, pero a los que ya tengan la cuenta armada, establecida, van a poder usar este servicio un año más. Siguiendo, ahora con los sistemas IP, volvemos a otra de las componentes que son las cámaras. Las cámaras, a diferencia de las cámaras analógicas, estas cámaras, además del sensor y de la parte eléctrica que adapta la señal, tienen una pequeña computadora que se encarga de codificar o digitalizar esta imagen, que era una señal eléctrica, a un paquete de datos, una información. Y les decía que son como si fueran computadoras porque realmente son computadoras, tienen un procesador, tienen una memoria, tienen una página web interna a la que ustedes pueden entrar a través de la IP de la cámara para hacer todas las configuraciones que haga falta. Esto sería algo similar a lo que las cámaras analógicas tienen como menú OSD. Bueno, sería algo parecido, pero muchísimo más avanzado, ya que nos permite hacer configuraciones un poco más avanzadas y más complejas que las cámaras analógicas no tienen. Como veníamos viendo, esto es un dispositivo de usuario, dispositivo final, y se conecta ya sea a través de cable de red, en medios inalámbricos o fibra, a nuestra red para ser solicitado su recurso, o sea el video, de cualquiera de los clientes que lo necesiten. Acá tenemos una pequeña captura del menú llamado Web Service. Recomendamos que para ingresar al Web Service de una cámara entren a través del Internet Explorer. Si bien no es el mejor navegador que hay hoy en día en el mercado, de hecho es uno de los que menos me gustan. Sin embargo, es el que es más compatible con los sistemas que tienen estas cámaras internamente. Van a ver que cuando quieran entrar a una de estas cámaras a través de la IP que viene de fábrica es la 192.168.1.108. Esta es la dirección que viene de fábrica, no se preocupen por anotarla porque viene en las cajitas. Y cuando escriban esa dirección en Internet Explorer van a poder entrar a este menú a través de la contraseña que viene por defecto, que es admin.
usuario admin, contraseña admin. Dentro de esto van a ver que tienen a la izquierda un menú muy grande con distintas configuraciones que pueden hacer en la cámara. Entre ellas verán el que se ve en la pantalla, que es la de la configuración de la dirección de IP, que está marcada, no sé si se ve bien, como estática, pero al lado dice DHCP, lo pueden poner para que tome la dirección IP de forma automática del router. En cuanto a enlaces, hemos visto que teníamos entonces para enlazar una cámara IP, el cableado, que debe ser menor a los 100 metros, fibra óptica, que suele rondar en 20 kilómetros, la limitación, pero puede ser más. Los radioenlaces inalámbricos también varían mucho según el tipo de antena y la potencia de la antena. Van de máximo de 3, 5, 10 o hasta 20 kilómetros. También vamos a ver acá en el tema de los radioenlaces que cambia físicamente el tipo de antena, si es direccional, o sea, si está apuntando hacia algún lado, o si es una antena omnidireccional, o sea que puede ver hacia todos lados. Un tipo de antena u otra vamos a usar según cómo estemos instalando nuestro sistema. Tenemos los access points, que también son medios inalámbricos, pero suelen ser omnidireccionales, no como los radioenlaces que miran hacia un lado, sino que miran hacia todos lados. Y los access points se suelen utilizar para unir a nuestra red todas las cámaras Wi-Fi que tengamos. Ahora verán en DAWA que hay un montón de cámaras IP que son Wi-Fi. Gracias a los access points nosotros vamos a poder cargar todas las cámaras a nuestra red, o sea, unirlas a nuestra red, sin tener que pasar por el router hogareño. Eso es muy importante. Vieron que antes les dije que los routers de hogar tienen incluidos la parte de router, la parte de modem, la parte de switch y la parte de access point inalámbrico. Mucha gente suele cargar las cámaras Wi-Fi de forma directa a estos routers y los hacen pelota. Los hacen pelota porque le están cargando una cantidad de trabajo que, si bien el ancho de banda del equipo le da para conectar a todas esas cámaras, no le da la capacidad de procesamiento para trabajar con todos los datos que les está pidiendo. Tanto las computadoras de la red, las cosas que tenemos bajando, el Netflix que está viendo nuestra cuñada en el cuarto, y las cámaras Wi-Fi encima que queremos para nuestro sistema de seguridad, que es muy importante que no se caiga. Es por eso que recomendamos que siempre para un sistema de CCTV Wi-Fi pongan un access point para unidad de las cámaras. Y si no, también puede haber toda una combinación de los anteriores. Verán que la gran diferencia en lo que son sistemas analógicos y sistemas de red, que nosotros podemos hacer una combinación de todos estos medios de enlace para que todos los dispositivos se puedan ver desde cualquier parte, no importa cómo estén instalados, dónde estén instalados y cómo estén energizados. En cambio, con las cámaras analógicas tenemos esa limitación que sí o sí tiene que ir un tipo de cable, ya sea coaxil o UTP y balones, hasta el grabador, y ahí muere el asunto. En cambio, con las cámaras de red, las cámaras no se conectan al grabador, sino que las cámaras se interconectan a la red como si fueran computadoras. Pueden estar esparcidas por cualquier lado, no hace falta que los cables vayan al grabador. Eso conceptualmente es lo más importante para diferenciar. Y nuestro grabador, que simplemente en la parte de atrás no va a tener todos los conectores BNC para las cámaras, sino que no va a tener ningún tipo de conector más que una ficha de red y la salida de video y USB. A través de la red, nuestro grabador va a permitir llamar a las cámaras pidiéndole como cliente el video a las cámaras que son los servidores. Espero que eso haya quedado lo más claro. Entonces, los grabadores de red, llamados NVR, Network Video Recorder, se comunican con las cámaras, inician una sesión y le solicitan video, audio, alarmas, reglas de inteligencia, llamadas en DAFWA, IBS, etc. Como el video ya se recibe codificado, o sea, se recibe como paquetes de información de archivos, solo lo recibe digitalizado en nuestro celular para poder grabarlo y visualizarlo. Los grabadores pueden hablar, entre comillas, con las cámaras de otras marcas a través de sus propios protocolos. O sea, van a ver en la configuración de los NVR de DAFWA
que cuando quieren llamar a una cámara o comunicarse con una cámara que no es de Dahua, hay un cierto listado de protocolos donde cada protocolo o lenguaje, yo prefiero decirle lenguaje o idioma, cada marca trabaja un idioma distinto porque es como fueron programadas. Básicamente es así de simple. Eh, es como que los cordobeses hablen con cordobeses, nosotros hablemos con porteños. O hablemos con brasileros, los brasileros hablan entre sí en portugués, nosotros hablemos entre nosotros en español. No obstante, hay un protocolo que se encargó de unificar la comunicación entre cámaras de distintas marcas para poder mezclar cámaras de distintas marcas en nuestro sistema y que no sea algo tan exclusivo. Entonces, de esta manera surgió lo que hoy se llama OnBeef, que es una compañía que creó este lenguaje en común para que distintas marcas se puedan hablar entre sí en un idioma que todos aprendan. La analogía con los que le venía comentando sería el inglés, que hoy en día cada país habla en su idioma, con su propia gente y se entiende muy bien y es más rápido, y con gente de otros países necesita un idioma intermedio, que hoy en día sería el inglés, en lo que serían cámaras y dispositivos IP sería el OnBeef. Muy bien. Y también estos grabadores nos permiten controlar, al igual que los HSVI, los domos PTZ, pero ahora a través de la red. Acá vemos un pequeño esquema de cómo van conectadas las cámaras. Como les había dicho, las cámaras no van directo al grabador, el grabador es a la izquierda de todo, sino que se interconectan a través de un switch, el del medio es un switch, que van a ver un montón de puertos RJ. Todas las cámaras se conectan a un switch, o bien a distintos switches, y estos switches interconectados entre sí. No hay una limitación en cuanto a la interconexión de dispositivos, nosotros podemos interconectar 1000 switches entre sí con 10.000 cámaras, y eso que vaya a 10.000 grabadores, no importa cómo lo conectemos, siempre y cuando hayan algunas cuestiones de bucles que se suelen hacer, que es cuando, por ejemplo, conectamos dos puertos de un switch entre sí, eso suele traer problemas para el switch si no tiene las herramientas para solucionarlo internamente. Pero hay alguien que se le está abriendo el micrófono. Bueno. De esa manera nosotros podemos interconectar un montón de cosas entre sí gracias a estos dispositivos. Ahora, hoy en día, a los que ya trabajan la marca y trabajan con cámaras analógicas, habrán visto que tenemos en Big Dipper, tanto en Dahua como en Cygnus, estos nuevos grabadores que nosotros llamamos XBR. La X es precisamente porque funcionan tanto como grabadores de red o NBR, como también como DVR o grabadores analógicos. Gracias a estos grabadores llamados híbridos quizás, podemos cargar en un mismo grabador tanto cámaras analógicas en HD, a través de los conectores que tienen en la parte trasera de coaxil, o sea los BNC, como también poder comunicarse o hablar con cámaras IP que tengamos en la red. Esto es muy importante, ya que nos da una herramienta a nosotros para poder dejarle a un cliente que quizás hoy en día no tiene mucho presupuesto para su sistema de seguridad y tiene que arrancar con cámaras muy económicas, con cámaras HDSI de 1 megapíxel, supongamos, y un grabador económico como puede ser un 4000, un 4104 de 4 canales. Y el día de mañana le podemos conectar a la red. Recuerden esto, la cámara de red no va conectada directo al grabador, sino que va simplemente conectada a la misma red. Puede estar conectada al router de la casa, por ejemplo, con un cable que vaya al router. Y a esta cámara podemos elegir quizás alguna de mejor calidad, o quizás alguna cámara que tenga alguna regla de inteligencia en particular para hacer una detección automática de algún intruso, o una cámara Wi-Fi. A estas le podemos cargar cámaras Wi-Fi si tenemos un access point o un router en el medio. Y de esa manera podemos hacer convivir estos dos tipos de tecnologías en un mismo grabador, y en el día de mañana, si puede seguir invirtiendo,
puede ir migrando o cambiando sus cámaras a todas cámaras IP que suelen tener muchas mejores prestaciones que las analógicas. Van a ver entonces, como se muestra en el cuadro de abajo a la derecha, según la cantidad de conectores que tenga el grabador y según el modelo, vamos a tener una cantidad de canales IP extra que le podemos configurar. Vamos a ver que nosotros podemos hacer un mixto entre los canales BNC. En la segunda columna van a ver que el primer número es BNC y el número de al lado, luego el más, es los canales IP extra que nos da el grabador. Los grabadores de la serie 4000 nos da un canal extra para el de 4 canales, 2 canales extra para el de 8 y 2 canales extra también para el de 16. Y ya en los de la serie 5000 tenemos un 50% de canales extra en todos los casos. Para el de 4.2, para el de 8.4 y para el de 16.8. O sea que fíjense que si nosotros el día de mañana vamos convirtiendo de a poquito y terminamos convirtiéndolo todo en IP, vamos a tener 5 canales IP para el primero, 10 para el otro, 18, 6, 12 y 24 respectivamente. O sea que vamos a tener un grabador IP de mucho mayor cantidad de canales que el que teníamos puramente analógico. Y otra de los beneficios es que estos grabadores, los de la serie 4000, nos permiten levantar cámaras IP de hasta 2 megapíxeles, y los de la serie 5000 nos permiten también levantar cámaras de hasta 5 megapíxeles. O sea que nosotros quizá podemos tener un par de cámaras de baja resolución y alguna en particular de 4 mega o de 5 mega con mucha mejor resolución para una determinada escena, que puede ser, qué sé yo, una caja registradora donde queremos tener el detalle de lo que está haciendo el cajero con las manos, etcétera. Otro punto muy importante a destacar es que los de la serie 5000 en adelante tienen funciones de inteligencia llamadas IBS sobre los canales analógicos. Estas funciones de inteligencia no vamos a entrar mucho en detalle, pero nos permiten hacer una detección automática si es que tenemos alguna cámara vigilando un perímetro o una medianera, por ejemplo. Nosotros dentro de la imagen que está mirando esa cámara que apunta a la medianera, le podemos dibujar una línea imaginaria que en caso de que alguien salte la medianera y la cruce, por ejemplo, se active este alerta y nos genere una alarma en nuestro sistema. Eso es muy interesante y para los que quieran adentrarse más sobre esto, los invito a que vean el webinar de la familia de productos de Cygnus que van a encontrar en nuestro canal de YouTube. Ahora, ya habiendo cerrado un poquito el tema de CCTV en cuanto a cámaras y grabadores, vamos a seguir para lo que trata la conectividad, o sea, los equipos que vamos a usar para interconectar tanto cámaras como grabadores, que es generalmente lo que más confusión trae a la hora de hacer una instalación, porque uno dice, bueno, entonces los cables de la cámara, ¿hacia dónde van? ¿Van al grabador? ¿Van a una red? ¿Van a la pared? ¿Van a un switch? Bueno, lo que vamos a disponer nosotros para interconectar los grabadores son los switches. Los switches, como les decía, interconectan y permiten que se vean entre sí todos los dispositivos que tenemos en la red. Los switches que nosotros trabajamos en Cygnus son switches que se llaman PoE. PoE significa Power over Ethernet o, en castellano, alimentación sobre Ethernet, que lo que hace es poder enviar la alimentación de la cámara, la potencia que requiere para encenderse y funcionar, la envía por el mismo cable de red que estamos usando para los datos. Esto es muy práctico a la hora de hacer instalaciones porque a la cámara solamente vamos a tirar un cable. Es una metodología muy similar a la que teníamos en las cámaras analógicas con los balones que transportaban alimentación, ¿recuerdan? Bueno, esto sería algo parecido, solo que en lugar de inyectar la alimentación de forma directa, hay un protocolo dentro del PoE, o sea, esto está reglamentado bajo una norma, que nos dice cómo se tienen que comunicar para enviar la alimentación. O sea que cuando nosotros conectemos un cable al switch PoE, el switch no va a inyectar la tensión en el cable hasta que del otro lado no haya un dispositivo que le pida que le envíe la alimentación.
Y si este dispositivo no es PoE, tampoco le va a inyectar la tensión. Esto es muy importante recalcarlo porque cambia mucho en la metodología y en las corrientes y tensiones que vamos a tener en los cables, a diferencia que con los balones y las fuentes que lo mandan sin preguntar, por decirlo de alguna manera. En el PoE hay un protocolo que se llama handshaking, en el cual el dispositivo cliente le avisa al switch, hola, le dice yo soy un dispositivo PoE, mándame la alimentación, y recién ahí le envía, como dice abajo, los 48 o 54 volts según sea la norma. Como dice abajo entonces, y como les acabo de mencionar, tenemos tres tipos de PoE. El PoE común, que puede enviar, alimentar cámaras de hasta 15 watts, que por lo general suele ser suficiente para la mayoría de los casos. 15 watts hasta alcanza para algunos tipos de domos PTZ también, que imagínense que los domos PTZ al tener motores consumen un poquito más. Luego está el PoE más o PoE Plus en inglés, que funciona con la misma tensión, pero envía casi el doble de corriente para poder enviar hasta 30 watts. Todos los switches que nosotros trabajamos son PoE Plus en cada puerto, o sea que podemos alimentar hasta 30 watts en cada uno de los puertos. Y finalmente está el High PoE, que ya utiliza otra tensión y también mayor corriente para poder alimentar hasta 60 watts en los puertos. Este se utiliza principalmente para domos PTZ que quizás tengan un infrarrojo muy potente. Nosotros tenemos modelos de domos que son térmicos o que tienen una mira láser, y esos suelen consumir mucha más potencia, y es por eso que necesitamos este tipo de dispositivos. Como verán acá, tenemos una pequeña imagen de los modelos de switches que nosotros trabajamos, y decimos que son switches CCTV porque están especialmente diseñados para este tipo de aplicaciones. Tal así que van a ver que en la parte del frente de los switches tiene un pequeño interruptor donde nosotros podemos elegir entre el modo por default o modo común, estándar, o el modo CCTV. En el modo estándar, nosotros cualquier cosa que interconectemos en los puertos del switch se va a ver entre sí, como sucede con los switches o routers de hogares que ustedes conocen. Ahora bien, cuando lo pasamos al modo CCTV, lo que hace el equipo es bloquear la comunicación entre los puertos de bajada. En el esquema de la derecha están denominados del 1 al 4, que son los puertos a los que yo conectaría las cámaras. Como a nosotros no nos interesa que las cámaras se hablen entre sí, porque hay un montón de paquetes de información que las cámaras, sin embargo, envían a los demás puertos, llamados paquetes de broadcasting, esos paquetes suelen ralentizar la red y así bajar la eficiencia de la comunicación. Gracias a este modo CCTV nosotros cortamos esta comunicación innecesaria y hacemos que las cámaras solamente se comuniquen con el puerto de subida, llamado a la derecha de todo como uplink, que es el que iría a otro switch o a nuestro NBR. ¿Está bien? Entonces, de esta manera, nosotros con este modo de funcionamiento, llamado CCTV, vamos a lograr aumentar notablemente la eficiencia de la transacción de paquetes en este pequeño tramo de la red. O sea que las cámaras no se van a ver entre sí, nuevamente solamente se van a ver con el grabador, o con la computadora, o con otro switch que haya en el uplink. Es por eso que, bueno, vamos a ver más adelante, que por ejemplo, un switch de 4 puertos, donde estos 4 puertos del 1 al 4 son PoE, o sea que nos alimentan a las cámaras. Además tienen otro par extra de puertos que son los que son de subida o de uplink, que esos ya no son PoE, porque solamente se usan para datos. Y para traficar con el NBR o con cualquier dispositivo que tengamos aguas arriba. Y otra cuestión muy importante en estos switches en modo CCTV es que, como les había dicho, en Ethernet, en el cable en medio de cobre, teníamos esa limitación muy fuerte en el extendido del cable, que era de 100 metros, ¿no es cierto? La gran mayoría, si alguno sabe algo de redes, lo suelen certificar a las conexiones en 90 o 95 metros máximo, porque ya en los 100 metros se caen los enlaces y no se llegan a comunicar. Eso se debe a que ese enlace Ethernet estaba hecho en base
1000. Eso en base 1000 significa que está utilizando un ancho de banda de 1000 megabits por segundo. A nosotros habrán visto en las diapositivas que hablaba de la digitalización, que una cámara de 1 o de 2 megapíxeles decíamos que tiene 2 megabits por segundo o 4 megabits por segundo. Son anchos de banda muy pequeños los que necesitamos en comparación a los 1000 megabits por segundo que me ofrece Ethernet en base 1000. Es por eso que en este modo CCTV, cuando lo activamos, en cada uno de los puertos de bajada, los que están denominados del 1 al 4, ese ancho de banda, que antes era de 1000, se reduce a 10 megabits por segundo. Que fíjense que 10 megabits nos sigue sobrando para el tráfico que necesita una cámara de 1, 2 o 4 megapíxeles, que puede ser de 2, 4 u 8 megabits. O sea que el flujo de la cámara sigue entrando en ese pequeño ancho de banda que el switch se ocupó de reducir. Gracias a que esa base ahora no es más 1000 megabits, sino que es 10 megabits, el tamaño de los paquetes es más pequeño, el tamaño de los paquetes de información, y gracias a que los tamaños de los paquetes de información son más pequeños, se reduce un indicador que se llama latencia, que habrán visto quizás cuando juegan jueguitos en red. Cuando se reduce esa latencia, nosotros podemos hacer una extensión del cableado mucho mayor, porque dura más, por decirlo de alguna manera, el paquete en la red, y así podemos alcanzar los 250 metros de conexión entre la cámara y el switch. Esto es algo que muy pocos switches tienen hoy en día, ya que la gran mayoría están orientados a otros tipos de dispositivos o simplemente a datos. Estos switches, al ser CCTV y al ser PoE, fíjense que tienen este modo de funcionamiento que nos permite, por un lado, alimentar a las cámaras con el mismo switch a través de un solo cable, y por otro lado, hacer algún ajuste interno para aumentar la eficiencia de este tramo de la red y para aumentar el cableado, la extensión del cableado hasta 250 metros. Por ahí me preguntaban si la alimentación, qué limitación tiene la alimentación. Acá la limitación es la misma que la de datos, son de 250 metros. Invito a cualquiera que tenga tiempo y ganas a que pase por acá o se compre quizás o tenga en su depósito una bobina de UTP, corte 250 metros, crimpee 2 fichas de red, ponga uno de nuestros switches de un lado y del otro lado ponga una camarita IP. Van a ver que apenas la conecten, si el switch está prendido, la cámara se va a alimentar y la van a poder ver desde la red, aún así pasando a través de la bobina de 250 metros. Así que es importante destacar este modo de funcionamiento, ya que es un elemento básico en la interconexión de cámaras, y vemos ahora que no solamente nos permite interconectar en cuanto a datos, sino que además nos permite alimentarlas, aumentar la extensión y aumentar la eficiencia en ese tramo de entre las cámaras. Seguimos con la línea de switches, vamos a ver que tenemos varios modelos acá. Acá se ve la parte del frente con el interruptor y la parte de atrás donde están los puertos. Ven que tienen en total 6 puertos, 4 de bajada que son PoE y los 2 de subida que son solo de datos. No obstante, si queremos usar el switch simplemente como switch de datos, podemos interconectar todos, sacarle el modo CCTV, interconectar todos. Una falla muy común por la que han llamado a soporte técnico, que es porque conectan su notebook a uno de los puertos de bajada con el equipo en modo CCTV y no pueden ver las cámaras. Claro que no van a poder ver las cámaras porque en modo CCTV los puertos de bajada no pueden verse entre sí. Vemos entonces que tenemos modelos de 4, 8, 16 y 24 puertos para esta línea, que es la línea entry level, que es la que más comúnmente van a trabajar los que estén incursionando en redes. Pero también tenemos otros modelos que tienen otras prestaciones. Estos en particular de la línea entry level también tienen indicadores de la potencia que se está consumiendo, indicadores del enlace, indicadores del PoE, también si se inició o no. Tienen botones de reset, puertos de consola para poder meternos y configurar la potencia que le damos a cada uno de los puertos, también podemos configurarlo.
Y los modelos más grandes, como el de abajo de 24 puertos, suelen tener también un puerto de fibra óptica eh, para poder conectar entre switches a mayores distancias o a mayores velocidades de transmisión. En esta otra hojita vemos que tenemos switches ya un poco más profesionales, algunos con diseños modulares que nos permiten cambiar módulos de fibra o de cables Ethernet, diseños industriales que no tienen ventiladores mecánicos, lo que reduce la tasa de fallas, tienen dos fuentes de alimentación, lo que aumenta la redundancia del equipo, y también estos vienen obviamente con puerto de fibra y particularmente el que vemos en el medio, que tiene una especie de carcasa disipadora. Los cuatro puertos son high power, o sea que en los cuatro puertos vamos a poder colgar domos de alto consumo. Pasando ahora a lo que sería interconexión inalámbrica. Hace muy poquito han llegado los radioenlaces y los access points de Cygnus Electronics. Disponemos de dos modelos de radioenlaces, que son estas antenitas que vemos acá, muy similares a las de UV. Suelen hacer esta misma función. La idea de esta marca en Cygnus Electronics es poder acercarlos al bolsillo del instalador, o sea que son equipos que van a encontrar que son de muy bajo costo y que les permite entonces utilizar este tipo de tecnologías. Para cuestiones comerciales y de precios, por favor contáctense con sus vendedores habituales. Estos equipitos particularmente nos permiten conectarnos hasta una distancia de 3 kilómetros. Obviamente hay unas cuestiones técnicas que a mayor distancia baja el ancho de banda que disponen los equipos, eso es físico y pasa con todas las marcas, no solamente con esto, solo que algunos se lo dicen y otros no. Y no vamos a entrar demasiado en detalle porque es muy probable que la semana que viene o la otra haya un webinar exclusivamente para estas soluciones. Así que solamente cabe comentar que tenemos radioenlaces en las frecuencias de 2 GB y de 5 GB. En el webinar que haremos de estos radios vamos a ver cuándo conviene usar cada una de las frecuencias y también vamos a hablar un poquito de los access points, que son estos otros equipos que, a diferencia de los radios, tienen antenas omnidireccionales, o sea que apunten hacia todos lados, no en una sola dirección, y nos permiten cargar todas las camaritas IP o bien los dispositivos, ya sean celulares, computadores, etcétera, a nuestra red. Quédense tranquilos a todos los que se tengan que ir, que toda esta grabación, todo este curso está siendo grabado y lo vamos a subir, como todos los demás, a nuestro canal de YouTube. Les decía entonces, tenemos tres modelos de estos, uno para montaje en cielo raso, otro para empotrar en pared, que viene ya con la cajita para empotrar, y el de medio, que es muy similar a los radioenlaces, ya que es apto para usarse en el exterior.